Partido Comunista Chino decidió terminar con la política del hijo único tras 35 años, debido al envejecimiento de la población. La controversial medida había impedido ya millones de nacimientos en los últimos años. Después de más de 3 décadas de vigencia, China puso fin a la política del hijo único, ideada en su momento para frenar la superpoblación que sufre el país. Al terminar la reunión del Pleno Anual del Comité Central, el Partido Comunista anunció que todas las parejas podrán tener hasta 2 hijos, eliminando así un estricto control demográfico que marcó a varias generaciones de chinos. Desde finales de 2013, las autoridades empezaron a permitir que las parejas tuvieran 2 vástagos, cuando uno de los cónyuges era a su vez hijo único. La medida, aplicada al principio en las grandes ciudades, pretendía combatir el preocupante envejecimiento de la población china y los bajos índices de natalidad. Poniendo en peligro la pirámide demográfica, los mayores de 65 años ya sumaban 137 millones en 2014, lo que supone un 10,1% de la población. Debido a la progresiva mejora de las condiciones de vida, que ha traído el extraordinario crecimiento del país, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud OMS para 2050 son que el 35% de los chinos tengan más de 60 años. Eso significa que entonces habrá solo un trabajador por mayor, lo que supone un cambio dramático con respecto a 1975, cuando la proporción era de 7 trabajadores por cada mayor. Desde la instauración de la política del hijo único a finales de los 70, el régimen chino ha impedido 400 millones de nacimientos en la nación más poblada del planeta, donde se contabilizan unos 20 millones de alumbramientos anuales. Pero este control de natalidad nunca ha sido tan estricto en el mundo rural, donde los campesinos pueden tener otro hijo si su primer bebé es una niña. La propuesta de 2 hijos como solución al envejecimiento fue dada por la Academia de Ciencias Sociales de China. Según datos demográficos, cada mujer tiene en el país menos de 1,6 hijos, cuando hace falta una cuota de 2,1 para llegar a una estabilidad. Una decisión que marca un hito en la historia china y también que hace notar hasta qué punto en un país que ahora tiene tantas libertades económicas, todavía en aspectos tan fundamentales de la vida privada, el Partido Comunista tiene tanta injerencia. Decía hasta hace poco que solo podían tener un hijo y ahora ha decidido que pueden tener 2. Sí, bueno, además hay otros temas que todavía quedan pendientes, digamos, que también pueden ser entendidos, y digo entre comillas, pueden ser entendidos dentro de un contexto muy particular, pero que ya cada vez tienen menos vigencia, como por ejemplo el hecho que la población no pueda movilizarse libremente dentro del país. Ahora sí. Que todavía hay candados, por ejemplo, ya pueden hacerlo, pero por ejemplo la posibilidad de que tu hijo estudie en un colegio del mismo nivel, en otro lugar, no tienes los mismos beneficios, así que eso, aunque ya puedes moverte... Sí, hay gran turismo interno. Todavía, sí. Claro, todavía significa un candado, digamos, todavía significa un candado para que tú puedas movilizarte para poder vivir o cambiar de lugar de vida. Entonces, esos tipos de candados que se pueden entender de repente en un contexto hace 30, 40 años, hoy en día pues cada vez se entienden menos, más aún cuando ya existen pues protestas o una opinión pública que comienza a cuestionar ese tipo de medidas. Así que yo estoy convencido de que en principio ya deberíamos en los próximos años ver alguna flexibilización con este tipo de medidas que podemos circunscribir al contexto pues 70 u 80, pero no al contexto actual, digamos. Yo creo que más es el tema del envejecimiento y la responsabilidad que está teniendo esta generación, claro. ¿no? Saberse hijo único, algunos han podido estudiar fuera, tienen que regresar y ver a sus padres que están jubilando, se están envejeciendo y son los únicos claro. que pueden atenderlos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, la otra cara de la moneda es, si bien ahora pueden tener más de un hijo, ¿van a querer tenerlo o no? Porque una sociedad ahora tan competitiva y más, y lo va a hacer aún más porque están entrando en una época de desaceleración, lo que van a querer tener es darle al hijo único que han tenido hasta ahora todas las posibilidades económicas que estén a su alcance. Entonces, para algunos tener un segundo hijo no es necesariamente lo que estaba en sus planes. Lo que estoy tratando de decir es que no estoy tratando de explicar que quiero no el chino en este sentido, sino estoy tratando de decir que esta política se entendía en un contexto de los 70 en donde había mucha pobreza y mucha población y había que reducir la posibilidad de que la pobreza siga pues expandiéndose a partir de tener más hijos. Ahora la pregunta es... Claro, en el contexto actual más bien el caso es contrario, pues con el crecimiento de la clase media lo que están viendo es que las proyecciones dicen que el sector pues que comienza a envejecer, comienza a crecer de tal manera que se requiere pues comienza a requerirse más
pues trabajadores en edad joven, así que esos son claramente dos escenarios distintos. Uno se suscribe al periodo 70-80 y otro al periodo actual, ¿no? Pero incluso ahora en el contexto actual, la discusión también es si se debió, si fue correcto, ya no en términos morales, sino en términos económicos, tomar esa decisión. En su momento. No, es claro, si fue correcto hacerlo en ese momento. Sí, no, es en otra términos económicos, no, estoy totalmente de acuerdo. Si fue correcto o no es otra discusión. Pero existe esa discusión. Totalmente de acuerdo. Estoy tratando de decir de cuáles son las consideraciones que se toman básicamente en momentos distintos, pues. Ahora, que sea correcto eso en los 70, si esa política realmente si cumplió su objetivo, esa es parte de otra discusión, ¿no? Si es que realmente cumplió su objetivo. Sin embargo, hay elementos también en la actualidad que son interesantes, como por ejemplo el hecho que haya mucho más, que después de esta política, 30 años después de esta política, un poco más, se haya dado un aumento de hombres con respecto a mujeres, ¿no? Muchas veces adoptaban a las mujeres, que era lo terrible, o las daban en adopción. Claro, básicamente porque prefería un hombre a tratarse un único hijo. Entonces la diferencia entre hombres y mujeres y la práctica nefasta de este tipo de abortos, pues básicamente porque era un niño, pues también creo que es una consideración a la luz de los resultados que pueden ser positivos o negativos, en este caso negativos, de lo que es una política instaurada a finales de los 70. Claro, preguntarse, ¿no?, si esta política que se dio en un momento, que se trataba de luchar contra la pobreza y se pensó que era una manera de encarar esa lucha, si esa política, ahora qué va a significar en términos de mantener a China como la segunda potencia económica en el mundo. Sí, exacto. Habría que ver, bueno, que el problema de China de hoy es que yo creo que las transformaciones que está tratando de hacer Xi Jinping no solamente es una transformación pues económica, es una transformación también política, es una transformación de la sociedad. Y creo que este tipo de medidas se insertan dentro de esa transformación, de la necesidad de darle mayores libertades a la población, entre comillas, en una población que comienza, entre comillas, a darse pues cuestionamientos a ciertos temas. Es una sociedad china muy controlada, pero comienzan a haber polos de insatisfacción. Por ejemplo, ya se ven pues protestas en tema de medio ambiente, que de alguna manera están planteando discusiones en lo más alto de la política china de qué hacer frente a una realidad que en algún momento le sirvió por una gran industrialización, tener pues pocas regulaciones en materia de ambiente, que ha llevado a que China tenga 3 o 4 de las ciudades más contaminadas del planeta en el top 10. Sin embargo, ahora pues hay una opinión pública cada vez es más fuerte frente a ese tema. Entonces ya el régimen Xi Jinping está tratando, por lo menos en el discurso y en algunas políticas, de hacer frente a la problemática. Entonces yo creo que la transformación de Xi Jinping que está planteando no solamente tiene pues como objetivo cambiar el modelo económico chino, sino también la sociedad china en todo sentido, sin que pues el Partido Comunista, que la sociedad participe, sin que el Partido Comunista deje de tener pues algún tipo de control. No lo deja de tener, es el que decide que ahora sí puede tener 2 hijos. Sí. O sea, sí se mantiene esa manera de decidir el futuro de la sociedad en manos de, lo estamos viendo, el plenario del Partido Comunista Chino, lo que sorprende una sociedad que tiene ahora tantas libertades en el ámbito, por ejemplo, económico, ¿no?